Capítulo 3. Oseas capítulo 3. La semana pasada compartimos los capítulos 1 y 2 del libro del profeta Oseas. Ya vamos casi llegando al final del Antiguo Testamento. Ya comenzamos con los profetas menores. Oseas es el primer profeta menor. En el capítulo 1 vimos que el libro comienza con las instrucciones para el matrimonio de Oseas. Dios le ordena que se case con esta mujer que sabía que lo iba a engañar. Después de la boda nacen los hijos y vimos que cada uno de sus hijos lleva un nombre que representa un mensaje divino. Luego en el capítulo 2, como fue predicho, su esposa llamada Gomer, abandona a Oseas para ir en pos de la lujuria, como diría la Reina Valera 60. O sea, le gustó la mala vida y se fue a la mala vida. Sin embargo, Oseas, cuyo nombre significa salvación, la encuentra, la redime y la lleva de regreso a su casa, totalmente reconciliados. Y eso es lo que vamos a comenzar leyendo hoy en Oseas capítulo 3, versículo 1. Dice, me dijo otra vez Jehová, o sea, Oseas hablando, ¿no? Aquí, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En otras palabras, Dios está diciendo, ahora ve y toma a tu esposa nuevamente y ámala nuevamente, aunque ella se ha vuelto una prostituta y te ha dejado. Ve, tómala y ámala nuevamente. ¿Se imaginan? Y el profeta tiene que obedecer. Ahora, este corto capítulo, porque en sí son 5 versículos, describe el cautiverio y el regreso de la nación de Israel a la tierra. Israel experimenta un tiempo de purificación en una tierra extranjera, pero Dios los seguirá amando y estaría dispuesto a aceptarlos de regreso. Aquí Dios ordenó a Oseas que mostrara el mismo espíritu de perdón hacia su esposa Gomer. Ahora, si bien su esposa no tenía ningún mérito, nada a su favor, y a pesar de que Oseas tenía muchos motivos para divorciarse de ella, por lo que le había hecho, Dios le dijo a Oseas que la comprara y la llevara otra vez a su casa y la amara. El versículo 2 dice, Oseas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Bueno, el precio normal de un esclavo era 30 piezas de plata. Así que estas 15 piezas de plata indican qué tan bajo había caído esa mujer. Completamente abandonada, una indigente, probablemente estaba enferma, anémica, su vida ya no tenía valor para nadie. Oseas dice, fui a comprarla por la mitad de precio. Versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. En esta restauración, tú habrás de permanecer muchos días, no debes irte con otro hombre, y yo me guardaré solamente para ti. O sea, prometiéndose él y haciéndola prometer a ella. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe ni sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Estos efod y terafines eran parte de la vestimenta de los sacerdotes. Después volverán los hijos de Israel
y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey o su Mesías, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y eso es verdad. Israel ha pasado muchos días, muchos años, siglos, sin un rey y sin sacrificios, sin el sacerdocio, porque, como les decía, esos efods y terafines y demás cosas son parte de los atuendos de los sacerdotes. Y han estado sin estas cosas por muchos días, muchos años. Y así todo, Dios habrá de restaurar todas las cosas para ellos cuando Jesús venga. Se siente en el trono de David y ordene y establezca todo en justicia y en juicio para siempre. Y es interesante cómo Oseas es mandado por el Señor a ir a comprar a su esposa. Pero en sí el mensaje es para Israel. Ahora tú eres realmente mía, te hice, te compré, perteneces a mí. En la historia de la redención, el Señor te abraza, Jesús te dice, ahora eres realmente mío. Te hice, tú eres mío por derecho divino de creación. Pero ahora, por la cruz, yo te compré. Tú huyes, pero eres mío. Qué lindo, ¿no? Porque somos hijos, somos creación de Dios. Pero Jesús fue a la cruz por nosotros. Y cuando tú dices sí a Jesús, te reconozco, me arrepiento de mis pecados, ahora Él ya eres suyo, le perteneces a Él. Lo mismo, eso es lo que está diciendo aquí Oseas el Señor a través de Oseas. Te redimí. Así que la esposa que ahora el esposo redimió, habitó por un periodo de tiempo después de la redención, de la misma manera que Jesús vino y redimió a Israel. Pero aún después de la redención, dice, habrás de habitar por un periodo de tiempo sin un rey, sin un sacrificio, sin un sacerdote, y esa es la realidad de hoy. La nación de Israel ha permanecido en estas condiciones por siglos y siglos, es más, 2000 años. Hace que Israel no tiene rey, no tiene sacerdote, no hacen sacrificios. Desde el momento que fueron echados de la nación por los romanos y fueron esparcidos por todo el mundo hasta que volvieron nuevamente en el año 1948. Y vamos a ver eso en un ratito. Oseas capítulo 4. En este capítulo Dios acusa de desobediencia a Israel. Los líderes religiosos no habían hecho que el pueblo regresara a Dios y el ritual de la prostitución había reemplazado a la verdadera adoración. La nación estaba declinando espiritual y moralmente, y no solo eso, quebraba las leyes que Dios les había dado. El pueblo encontraba muy fácil, se le hacía muy fácil a ellos condenar a la esposa de Oseas, pero les costaba trabajo ver que ellos también eran infieles a Dios. Por eso en Oseas capítulo 4 versículo 1 leemos: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjense, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, estaban viviendo lo que vivimos nosotros hoy. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán.
Dios está explicando aquí los motivos, el porqué del sufrimiento de la nación Israel. El quebrantamiento de la ley había traído consigo los castigos de violencia y de crisis ecológica, porque está nombrando hasta los animales que morirían. Ahora, otra cosa que les quiero decir, no siempre hay una relación directa de causa y efecto entre nuestras acciones y los problemas que enfrentamos. No siempre las consecuencias son inmediatas, pero por lo general sí hay consecuencias del pecado. Hay veces que el Señor, cuando nos arrepentimos a tiempo, el Señor nos perdona y no pagamos las consecuencias. Pero obviamente este pueblo no se arrepentía. De la manera que esto es algo para tener en cuenta, ¿ok? Cuando nos vemos rodeados de dificultades, cuando estamos en problemas y vemos los ataques, ahí debemos preguntarnos con seriedad si he cometido algún pecado, he hecho algo irresponsable que pueda haber ocasionado mi sufrimiento. Ahora, recuerdan los amigos de Job, le decían, arréglate con Dios, arrepiéntete y algo hiciste. Job no había hecho nada malo, simplemente que había sido puesto a prueba por Dios. Había sido puesto a prueba. Dios le permitió a Satanás que lo afligiera. Quizás nosotros a veces somos puestos a pruebas y no estamos haciendo nada malo, simplemente es parte del crecimiento. Pero la mayor parte de las veces que estamos pasando por cosas difíciles es porque es culpa nuestra. Si nos damos cuenta, debemos cambiar la situación y arrepentirnos inmediatamente. Versículo 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es directamente a los pastores de hoy en día y a los sacerdotes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Yo creo que una de las cosas más trágicas, incluso en la iglesia de hoy, es la falta de enseñanza de la palabra de Dios, que trae como resultado una falta de conocimiento de parte de la gente, conocimiento de Dios en la gente que viene a la iglesia. Si ustedes se han dado cuenta, hay cristianos que han sido cristianos por 30, 40 años y realmente no conocen al Señor. ¿Y cuál es la razón? Porque es tan difícil hoy en día encontrar una iglesia que realmente enseñe la palabra de Dios. Mucho gregre para decir Gregorio, mucho aleluya y qué sé yo, pero enseñan lo que a ellos se les ocurre. No enseñan la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces solamente los pastores enseñan temas y los chismes que escuchan y por eso eligen los temas o cosas? Porque es lo que a la gente le gusta escuchar, que le endulcen los oídos. No es fácil sentarte y escuchar las cosas que estamos leyendo nosotros aquí, que te hacen ver la realidad. Y a la gente le gusta que le endulcen los oídos, le gusta venir al aleluya, aleluya, y que te digan todas cosas bonitas. Oh, te va a ir bien todo, se acabaron los problemas porque te hiciste cristiano, ya no te enfermas, y si te enfermas es culpa tuya, por falta de fe.
o porque no das el diezmo y la ofrenda. Sí, o sea, cosas todas lindas, pero cuando vas a través de la Biblia encuentras cosas que no te gustaría escuchar. Y eso es lo que vemos. Si yo me pongo aquí a hablar todas cosas lindas y contarles que está jugando las Chivas ahora y me pongo a pasar el partido, vamos a estar llenos aquí. ¿Cómo van las Chivas? Pero esa es la triste realidad. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Si Dios pondría esto hoy, verdaderamente echaría a los pastores y sacerdotes por no enseñar la palabra, no tendríamos casi iglesias. Créanme, ahí sí se pondrían las pilas y empezarían a enseñar la Biblia. Es más, les voy a decir la verdad, algo que he estado en las últimas semanas, ha estado en mi mente, y el miércoles pasado que tuvimos Santa Cena, había muy poquita gente. Me dio tanta tristeza a mí de ver que nuestra iglesia ha perdido el interés incluso de compartir la Santa Cena. Y dije, Señor, ¿qué es? Soy yo. Tengo que hacer algo diferente. Bueno, finalmente me puse a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo a través de la Biblia. No estoy diciendo mentiras, estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, lo único que se me ocurrió, yo tenía el perro que lo andaba paseando por acá y miraba para las nubes. Esta mañana digo, Señor, te pido que unción. Quizás necesito más unción. Que las palabras que salgan de mi boca sean ese dulce para ustedes, para la congregación, que escuchen verdaderamente a Dios, que no me escuchen a mí, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Podemos a danzar? No sé. Entonces, a esa conclusión llegué, de que le pido al Señor que más de su espíritu y unción. Bueno, vamos a ver. Confío. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y todo el problema comenzó con Israel, comenzó con el sacerdocio corrupto que no enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. El pueblo se había vuelto como los sacerdotes. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ok, estas son las cosas que separan nuestro corazón de Dios. El sexo fuera del matrimonio y las borracheras nos separan de Dios. Bueno, la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. El pueblo le pregunta ¿a qué? A las estatuas. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. O sea que ellos ya no buscaban el consejo de Dios, buscaban el consejo de estatuitas, de madera, que ellos mismos hacían. Digamos, San Juditas Tadeo, San Antonito Carita de Rosa, búscale un novio a mi hija que ya está moza. Así decían los italianos.
Cuando mi esposa era católica y no encontraba novio, dice que hasta de cabeza lo ponía al San Antonio. Y me encontró a mí. Híjole. Espero no haya sido respuesta de San Antonio. Híjole. Los principales dioses que tenían los cananeos, porque ellos adoraban ahora los dioses de los cananeos, era el dios Baal, el dios de la fertilidad y algo más, no me acuerdo, y la diosa Astarte o Astarot. Ellos representaban el poder de la fertilidad y la reproducción sexual. Ahora, no es sorprendente que, no nos sorprende que en su adoración incluyan estas prácticas sexuales malvadas. Leí que los adoradores varones tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo, los cuales eran llamadas sacerdotisas, y las mujeres que querían tener hijos tenían relaciones sexuales con los sacerdotes. Pero Dios aquí les dice que sus esfuerzos para aumentar la fertilidad eran en vano. Versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. O sea que todos, los hombres y las mujeres, todo el mundo andaba adulterando y era un viva la pepa. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Como, aleluya, hermano. Y andan viviendo como en pecado, ¿no? Habla de Gilgal acá. Gilgal era el centro de la adoración y ahora se había convertido en un lugar pagano de adoración. Betel, la casa de Dios, se hizo conocida como Bet-Aven. Versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Y fíjense lo que dice aquí. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. O sea que a Israel se les llama ahora Efraín porque Efraín era la tribu más poderosa de las 10 tribus del norte. Recuerdan, Israel, nación, se había dividido en dos partes. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, Judá, 2 tribus. Al reino del sur se les llamaba Judá, que era también la tribu más poderosa. Ahora, qué trágico es cuando Dios dice de un pueblo, déjalo. Ya no le digan más nada, ya no le adviertan más, no le hablen más, ya no oren por ellos más. Nunca Dios te ha dicho a ti, ya no ores más por esa persona, ya no tiene. A mí todavía no. Pero Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías capítulo 11, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Tal punto habían llegado que ya no tenían perdón de Dios. Y sabemos que el pecado imperdonable es cuando ves la obra del Espíritu Santo y la rechazas. Gente que se ha convertido al cristianismo, ha sido bendecido, gente que vio la mano de Dios
y después no creen en Dios, o se alejan y andan en pecado. Ese es el pecado imperdonable. Pero si te arrepientes, obviamente que Dios te va a perdonar. En Génesis capítulo 6, Dios había advertido, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que hay una línea en la cual uno puede ir más allá de esos límites de la gracia de Dios, donde Dios dice, como aquí, Efraín es dado a ídolos. Hey, déjalo, ya, no tiene cura. Qué feo sería que Dios diga eso de alguno de nuestros seres queridos, ¿no? Ya no ores más, ya ese no tiene más cura. Versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Qué creen que diría, o mejor dicho, qué dice el Señor hoy al ver cómo vive el mundo y las cosas que cree el mundo, ¿no? Todo lo que vemos, mujeres saliendo a la calle peleando para poder matar bebés, tener el derecho de poder matar bebés. Y eso era lo que estaban haciendo esta gente. Fornicaron sin cesar. Y hoy la gente fornica sin cesar. Una muchacha conoce un muchacho conoce una muchacha, salen, fornican, un mes, 2 meses, pum, se dejan, agarran otro y fornican con otro. Y eso es lo que está viviendo el mundo. Y viven en pareja hasta que se cansan y buscan a otro, otra. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Oseas capítulo 5. Aquí Oseas habla, el Señor habla a través del profeta Oseas a los sacerdotes, a los príncipes de Israel y a la casa del rey. Fíjense en el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Estos dos lugares, Mizpa y Tabor, fueron lugares muy importantes en el culto al dios Baal. Como les decía antes, y esto era lo que no me acordaba, Baal era el dios de la lluvia y el trueno y la fertilidad. Los líderes, por lo que vemos aquí, seguramente estaban alentando a la gente a ir a esos lugares a pecar. Así que, como sus líderes religiosos y civiles eran tan corruptos, el pueblo de Israel estaba en graves problemas. Saben, nosotros hoy, por medio del voto, podemos escoger a nuestros líderes, pero igualmente debemos tener mucho cuidado de ver si nos están acercando o alejando de Dios. El pueblo era responsable ante Dios de lo que hicieron. De manera similar, nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios en forma individual de nuestras acciones y decisiones. Ustedes son testigos que hubo gente que se enojó mucho cuando en las últimas elecciones yo les dije desde aquí, desde el púlpito, que tuvieran cuidado por quién iban a votar, porque podían estar votando a favor del aborto y del matrimonio igualitario, lo cual la Biblia condena fuertemente. Claro, el que estaba a favor del aborto, la que estaba a favor del aborto y a favor del matrimonio igualitario era Hillary Clinton. Yo no dije que voten por Trump, dije que si ponían el voto
a Hillary, o a los demócratas, estaban votando a favor de eso. Pero lo dije no porque a mí personalmente me convenía que gane uno o el